Muchas gracias por acompañarnos. Mario Arreola, desde la Agencia Espacial Mexicana. Tenemos el gusto esta tarde de hacer una presentación de un libro. Por favor, tomen asiento. Gracias. El doctor Salvador Landeros, director de la Agencia Espacial Mexicana, nos va a dar un saludo. Gracias. Una disculpa porque ando afónico, pero voy a hacer el mejor de mis esfuerzos para, en primer lugar, darles la bienvenida a la Agencia Espacial Mexicana y, en segundo lugar, pues me da mucho gusto que exista esta reunión, que exista esta reunión para presentar este libro, porque este es un tema de la mayor relevancia, pero cuando uno lee seguridad espacial, piensa uno que pues eso es infinito, ¿no? Pues así es infinito, porque así es el espacio. O sea, el término seguridad espacial dice muchísimas cosas. ¿Seguridad de qué? Seguridad de la Tierra, seguridad del espacio, porque no solo es la seguridad espacial, no solo es la seguridad de lo que hay en el espacio, sino también la seguridad de nuestro planeta. Y luego hay otros conceptos como la seguridad pues ante ataques cibernéticos o inclusive los mismos satélites pues pueden ser dañados por misiles y pueden ser destruidos. Entonces son muchos conceptos que se manejan. La misma seguridad en el control de las posiciones orbitales, en la coordinación de las posiciones orbitales. Y hay muchos conceptos, muchas áreas. La guerra espacial de armas destructoras o inclusive satélites también que sean armas de destrucción. Todo lo relacionado, que yo creo que es un tema de la mayor importancia, es lo de la basura espacial, que se le está dedicando muchísimo a reglamentar esto de la basura espacial. Ya ahora se está obligando a que las constelaciones satélites ya vayan preparados los satélites para que se autodestruyan y no seguir manteniendo allí una cantidad de miles y miles de basura, de desperdicios, de pequeñas componentes de satélites o fracciones de satélites. Entonces, esa es otra área de la mayor importancia. Y pues lo que viene ahora, seguramente que no he tenido la oportunidad de leer todo el libro, pero lo que viene del regreso a la Luna, de la llegada a Marte, regreso a la Luna en 2024, la llegada a Marte mediados de los 2035, eso también pues va a significar muchas cuestiones de seguridad espacial, de seguridad y de la propiedad del espacio. El espacio, ¿a quién le pertenece? ¿Quién es el dueño del espacio? ¿Quién va a ser el dueño de Marte? Y no hemos aprendido porque pues cuando se hizo la conquista, descubrimiento y la conquista del Nuevo Mundo con América, pues en esa época pues no se sabía nada de cuestiones de legislación internacional ni de políticas internacionales, y allí pues cada quien hizo lo que pudo. Pero yo creo que en más de 500 años ya hemos aprendido la lección y ya podemos prever pues cómo va a estar todo esto de las nuevas conquistas del espacio, de nuevos planetas. Y en esto, pues así como
veo la grandeza de la humanidad, todavía veo la pequeñez de la humanidad, porque apenas vamos en la luna. Imagínense, no llevamos nada de la conquista del espacio, siendo sistema solar, nuestra galaxia, millones de galaxias, pues somos todavía pequeñitos. Entonces esto de la seguridad espacial pues nos da una idea de todo lo que viene, todo lo que hay que hacer. Cuando vi el libro dije, bueno, pues no sé cómo pudieron cubrir tantos temas en un libro. A lo mejor esto es para varios tomos y para varios capítulos o varias ediciones, porque esto es muy amplio. No quisiera extenderme más. Muchas felicidades a la doctora María Cristina Rosas y al maestro Luis Ismael López por este trabajo, y en la agencia nos ponemos a su disposición. ¿Qué tiraje fue el que? 1000. Bueno, yo creo que se van a terminar muy pronto. Pues muchas gracias y bienvenidos. Gracias. Despedimos al doctor. Despedimos al doctor Salvador Landeros. Ok, claro. Capacitar a ver. Y me da gusto presentar al presidium de esta mesa a la doctora en Relaciones Internacionales María Cristina Rosas, también maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos y doctora en Estudios Latinoamericanos, catedrática en la Facultad de Ciencias Políticas y en varias otras instituciones, autora de numerosos artículos y de un centenar de libros, consultora internacional, columnista y comentarista en medios de comunicación, ha recibido múltiples premios y distinciones. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana, actualmente preside el Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme. El coautor del libro, el maestro de Relaciones Internacionales, Luis Ismael López Salas, es coautor del libro que nos ocupa, docente universitario en negocios internacionales y administración, autor de artículos sobre políticas y seguridad espacial, participó en los foros de consulta de la Agencia Espacial Mexicana, ha ocupado diversos cargos en los ámbitos financiero, político, administrativo y de telecomunicaciones. Es miembro del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo Olof Palme. El licenciado en Relaciones Internacionales, Fermín Romero Vázquez, cuenta con varios diplomados y una amplia trayectoria de más de 28 años en Relaciones Exteriores, donde ocupó la Dirección General para la Organización de Naciones Unidas y dirigió la Agenda Espacial y de Tecnología, así como la Dirección de Seguridad Internacional y otros cargos relevantes. Fue uno de los impulsores de la conformación de la Agencia Espacial Mexicana. Actualmente es consultor internacional senior y participa en diversos grupos de asociaciones que promueven actividades espaciales. Bienvenido. El maestro en Ciencias por la Universidad de California, Carlos Duarte Muñoz, investigador, desarrollador de tecnología y emprendedor, entre otras muchas actividades, es el actual coordinador general de formación de capital humano en el campo espacial de la Agencia Espacial Mexicana. Vamos a tener dos presentaciones. Le pediría al maestro Duarte que iniciara con su presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, primeramente deseo agradecer a la doctora Rosas su gentil invitación a comentar su libro México y la seguridad espacial en el siglo XXI, escrito en colaboración con el maestro Luis Ismael López Salas. Esta es una distinción que me enorgullece y me honra,
ya que esta obra es pionera en el tema y constituye una importante aportación para el desarrollo del sector espacial en México y en el mundo. Ni qué decir que siento un verdadero placer por comentar este libro, ya que está escrito de una manera amena y didáctica. Y dado que a mí me interesa mucho la educación, la educación espacial, considero que es una magnífica herramienta educativa que debería ser la Biblia de estudiantes, empresarios y tomadores de decisiones que deseen desarrollar el sector espacial, ya que cada vez más hay un número creciente de naciones espaciales emergentes que entienden la importancia del uso de la tecnología espacial como herramienta para su desarrollo social, productivo y para mejorar la calidad de la vida de sus habitantes. Quiero decirles que este libro es un libro fascinante, que lo disfruté mucho al leer y me trajo 4 enseñanzas principales. Desde luego estas son mías, son 4 enseñanzas para mí principales y de muchas más que tiene el libro. Dada la brevedad del tiempo, pues no podemos ampliarnos demasiado, entonces yo encontré aquí 4 enseñanzas que voy a compartir con ustedes y desde luego pues tenemos a otro comentador, a otro al licenciado Fermín Romero, que seguramente va a complementar lo que voy a decir aquí. La primera enseñanza que encuentro en este libro es que destaca el valor del espacio como un activo que puede ser importante para el desarrollo de las naciones. Y esto creo que es muy importante señalarlo porque generalmente los que no estamos familiarizados con el desarrollo espacial, la mayor parte de la gente, tiene una percepción del espacio muy al estilo de Hollywood, que es distorsionada y que a veces piensa que el espacio no es para países como México. Entonces yo creo que una de las contribuciones más importantes de este libro es destacar ese valor, del que voy a hablar un poquito más adelante. Segundo, la segunda enseñanza es que enfatiza el cambio de paradigma que se está dando en el sector espacial, derivado de su convergencia con las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto está pasando muy recientemente, desde hace unos 20 años, la explosión de aplicaciones espaciales derivada de esta convergencia con las tecnologías de la información y las comunicaciones está creando cada vez más empresas, está detonando el sector privado y esto es muy importante. Entonces yo creo que esta también es una aportación muy grande de este libro que destaca este fenómeno que está ocurriendo y que presenta una oportunidad para todos nosotros, para México, para convertirnos en emprendedores espaciales. La tercera enseñanza es que presenta un concepto de seguridad amplio que no se concreta al concepto tradicional de seguridad nacional. Yo creo que esto es también algo muy que tenemos que destacar, que este libro nos habla de algo más amplio que se llama seguridad humana, donde se mete de alguna forma la seguridad espacial y como voy a ver más adelante, la seguridad espacial pues tiene que ver con, o el desarrollo espacial tiene que ver con la seguridad humana, por lo que la seguridad espacial es muy importante para la seguridad humana. Y la cuarta enseñanza es que enfatiza la necesidad de consolidar la gobernanza del espacio para asegurar la continuidad de las actividades espaciales. En esta proliferación de actividades y de actores, si no tenemos una gobernanza en el espacio, es muy fácil que lleguemos a una situación caótica que incluso pues, paralice el desarrollo espacial. Entonces yo creo que esta también es una enseñanza muy grande. En resumidas cuentas, puedo afirmar que esta obra es un magnífico manual sobre desarrollo espacial, no solamente sobre seguridad espacial, y constituye una guía para el desarrollo espacial de México y otros países emergentes. Pues a continuación voy a desglosar estos 4 temas de una manera más precisa, de las muchas. Quiero decir, doctora, no es la única, no son las únicas 4 que encontré en el libro.
Primera enseñanza, el valor del espacio. Comenzaré diciendo que el espacio no es Star Wars. Mucha gente, ustedes le preguntan a una persona en la calle sobre qué piensa, qué imagen se le viene cuando piensa en el espacio, pues les va a decir vaqueros espaciales, Star Wars, lo que promueve Hollywood. Y si la segunda pregunta que uno le dice, si uno se le pregunta a la persona, bueno, ¿y tú crees que México puede ser un actor espacial? Le van a decir a uno, no, porque pues eso es como para países muy desarrollados, como Estados Unidos, como Rusia, como China, es más, pero no México, porque aquí tenemos muchos problemas en tierra. ¿Y qué andamos haciendo los mexicanos en el espacio? ¿Por qué gastamos recursos escasos de este país para hacer aplicaciones espaciales? Esto pues le corresponde a países que tienen un exceso de divisas y pueden invertir en estas aventuras de irse a visitar otros planetas, ¿no? ¿Qué tiene que hacer México en el espacio? Entonces, esto es muy falso. Nada podría ser más falso, ya que como todos nosotros los que estamos aquí sí sabemos, el espacio es fuente de aplicaciones y bienestar que nos impactan a todos. Y eso es muy importante difundirlo en México, porque en la medida que no cambiemos esta distorsión de la gente y los tomadores de decisiones, pues vamos a seguir pensando que el espacio es un lujo. Bueno, ya sabemos que el espacio, todos nosotros aquí, que el espacio nos provee de cuestiones como comunicaciones, ¿no? Que permiten comunicar zonas remotas imaginadas de nuestro país, como observación de la Tierra, que permite la predicción del clima, que permite la mitigación de eventos perjudiciales causados por fenómenos naturales. Podemos anticipar que hay un huracán, que hay un incendio forestal, entre muchas otras cosas. Nos permite también el navegar en la Tierra con seguridad a través de los satélites de posicionamiento global. No solamente a nosotros, a las máquinas. Hay tractores que están guiados por estos satélites y que permiten hacer estas tareas que hacen los tractores de manera automática. Y lo que ya se viene, los autos, los vehículos autónomos, que eso lo vamos a ver muy seguido. Y todo esto viene pues con toda una revolución que se está dando en las comunicaciones. Sabemos que viene ya el estándar 5G, y ahí el espacio va a tener que ver mucho con el estándar 5G. Entonces es la primera enseñanza, el espacio es valioso. Muchas gracias por enfatizarlo, doctora. Maestro. La segunda enseñanza es el cambio de paradigma que está ocurriendo en el desarrollo espacial. Y esto se debe pues a la convergencia de las tecnologías de información y las comunicaciones que se mueven a la velocidad de la ley de Moore. Cada 18 meses los procesadores son el doble de poderosos y esto pues ha tenido implicaciones en todos nosotros, los teléfonos celulares pequeños que tenemos una consecuencia de eso. Pero esta revolución en las TICs también está llegando al espacio y ha permitido que cada vez tengamos pues satélites más pequeños, más baratos, más confiables, que tengan más capacidades. Y esto pues ha fomentado que un gran número de emprendedores esté creando soluciones innovadoras que proporcionan acceso asequible al espacio y está afectando todas las facetas de la industria espacial, creando nuevos productos y servicios, nuevas naves espaciales, mejores sistemas de lanzamiento y aplicaciones como el turismo espacial, transporte en la Tierra a través de vuelos suborbitales, minería espacial y mucho más. Este cambio de paradigma que está impulsado por esta convergencia, por el desarrollo del estándar CubeSat, también está enfatizado aquí en el libro de la doctora y es algo que nos da una oportunidad a todos nosotros a ser protagonistas del desarrollo espacial, ya aspirar a que México se convierta en un actor importante en el desarrollo espacial y no nada más un observador. Esto también significa el fin del monopolio de los servicios espaciales desarrollados únicamente por empresas de defensa
de países como Estados Unidos, y dirigidos y subvencionados en su mayoría a los gobiernos. Esto abre entonces la participación del sector privado. Y desde luego nos lleva a una democratización del espacio que proveerá de servicios espaciales asequibles a todo el mundo, a partir de bajar los costos para el empleo de nuevas tecnologías y por la intensa competencia que se está dando entre las empresas participantes. Y aquí en México ya lo estamos viendo. Ya la semana pasada tuvimos la oportunidad de poner en órbita, ya está en la Estación Espacial Internacional, el nanosatélite Aztec-SAT 1, que próximamente se lanzará de la Estación Espacial Internacional el 27 de enero. Estemos pendientes todos y esperemos que cumpla con su misión satisfactoriamente. Entonces, ya estamos aprovechando aquí en México esta convergencia, esta revolución en el desarrollo espacial, este cambio de paradigma, y el libro lo enfatiza muy bien. Por lo tanto, estamos siendo testigos del comienzo de un cambio tecnológico que seguramente nos traerá muchas sorpresas, y este cambio representa una oportunidad para que empresas emergentes y países como México se posicionen como proveedores de servicios espaciales por medio de establecer alianzas con otras empresas. Entonces, desde aquí, pues, una invitación a que se conviertan jóvenes en emprendedores espaciales. La tercera enseñanza es el nuevo enfoque de la seguridad espacial. Aquí quiero resaltar la importancia que dan los autores a una interpretación coherente del concepto de seguridad espacial. Este concepto se amplía de una interpretación basada principalmente en los intereses nacionales de los países, que es lo tradicional, a un concepto que tiene que ver con la seguridad planetaria. Ya no estamos hablando únicamente de la seguridad en términos de que pues, hay una rivalidad entre dos potencias, ¿no? Y entonces la seguridad espacial tiene que ver con que pues, esta potencia no tenga la capacidad para mandarme bombas o lo que sea, o militariza el espacio, sino tiene que ver ya con la seguridad de todo el planeta. Esta interpretación nos lleva al concepto de seguridad humana, que coloca en el centro de sus prioridades a las personas, a diferencia de la agenda de seguridad de la Guerra Fría, centrada en los estados nacionales y en un enfoque militarista. Y bueno, esta seguridad humana tiene que ver con 7 componentes: la seguridad económica, alimentaria, sanitaria, ambiental, personal, seguridad de la comunidad y seguridad política. Y aquí el espacio es muy importante como un habilitador de esta seguridad. Simplemente tomemos en cuenta las contribuciones del espacio a través de los sistemas de observación de la Tierra que nos permiten conocer, por ejemplo, el estado de los cultivos, predecir el clima y observar los movimientos de las poblaciones. Es decir, la seguridad del espacio, si el espacio es seguro, si hay seguridad en el espacio, promovemos la seguridad humana. Y así nos encontramos ante el hecho de que la seguridad espacial contribuye de manera significativa a la seguridad humana en su totalidad. Pero, ¿qué es esto de la seguridad espacial? La seguridad espacial se definen los autores como el acceso seguro y sustentable al uso del espacio, más la ausencia de amenazas desde el espacio. Este concepto se inscribe en una acepción amplia de la seguridad porque no se limita a ponderar las amenazas militares que fueron la razón principal de suscribir el Tratado sobre el Espacio Exterior en 1967, sino que reconoce que hay otras amenazas tanto o más importantes como las ambientales, las comerciales, las de carácter civil y las de carácter legal. De hecho, no puede existir seguridad en el espacio, como ya lo comentó el doctor Landeros, si los activos espaciales se ven amenazados por la basura espacial o por armas en el espacio o en la Tierra. Y también si los intereses comerciales espaciales carecen de la protección de un robusto régimen legal. Por lo tanto, para que el espacio conduzca a la prosperidad y la paz, deben de considerarse todas estas dimensiones. Asimismo,
los autores recomiendan el establecer un enfoque combinado y conjunto de la seguridad cibernética y la seguridad espacial desde perspectivas estratégicas y políticas. Perspectivas que deben basarse en un análisis de la naturaleza específica del espacio y el ciberespacio, así como las amenazas y vulnerabilidades comunes de ambas entidades. Es decir, la seguridad cibernética y la seguridad del espacio están íntimamente ligadas. Estas dependencias crecientes entre estos dos dominios, sin embargo, aumentan los riesgos tanto sistemáticos como operativos, dado que conforme los sistemas se vuelven más integrados, aumentan las vulnerabilidades. Los autores señalan que el entorno de amenazas en constante evolución en el ciberespacio es de particular preocupación debido al mayor acceso de individuos a estas tecnologías disruptivas. Ya cualquiera de nosotros tiene un celular, tiene una computadora con mucho poder y entonces pueden generarse vulnerabilidades desconocidas hasta hace unos pocos años. Y este concepto nos lleva al concepto de gobernanza. Todo esto que estamos hablando de la seguridad espacial nos lleva al concepto de gobernanza, que es la cuarta enseñanza que rescato del libro. La gobernanza del espacio es fundamental para su beneficio de la humanidad. Sin gobernanza no es posible utilizar el espacio de manera ordenada y su seguridad se ve amenazada. Los autores enfatizan que las iniciativas de gobernanza son complicadas por el hecho de que las capacidades espaciales están extendiendo un grupo creciente de estados con diferentes creencias y valores. Tenemos estados, el mundo está polarizado y de repente tenemos que las capacidades espaciales ahora están en diferentes estados nacionales, con diferentes ideologías, y esto puede afectar la gobernanza, porque esta diversidad naturalmente complica la construcción de consensos. Y tenemos diferentes ideologías, entonces es muy difícil que se llegue a consensos. Y estos nuevos participantes también pueden percibir las regulaciones como barreras para su desarrollo en vez de necesidades regulatorias. Los autores proponen que una posible solución para superar los obstáculos políticos podría ser buscar el consenso en los organismos científicos primero, antes de llevar la discusión a los cuerpos políticos internacionales. Por lo tanto, es necesario fomentar iniciativas de cooperación espacial que ayuden a fortalecer los lazos humanos a través de las fronteras y las filosofías destructivas extremas, a través de tratados razonables y justos que tomen en cuenta a los estados nacionales, pero sobre todo los intereses humanos. Muy bien, con esto hablo de las 4 enseñanzas, de las muchas que tiene el libro. Ya concluiré diciendo, resumiendo, que he encontrado 4 enseñanzas, como son el valor del espacio, el cambio de paradigma en el sector espacial, un nuevo enfoque del concepto de seguridad y la necesidad de construir una mejor gobernanza para el uso y explotación del espacio. Además, a medida que las naciones y actores no gubernamentales desarrollen capacidades espaciales durante los próximos años, y dada la naturaleza interconectada de las capacidades espaciales y la creciente dependencia entre ellas, cualquier cosa que se haga en el espacio tendrá consecuencias para todo el mundo. Así, todas las naciones tenemos derecho a explorar y utilizar el espacio con fines pacíficos y en beneficio de la humanidad, de conformidad con el derecho internacional, pero esto se logrará únicamente si llegamos a construir esta gobernanza. México está ante una oportunidad única de desarrollar su sector espacial, y el libro de la doctora Rosas y el maestro Luis Ismael López Salas son una guía indispensable para todos aquellos que desean contribuir a este desarrollo, por lo que les reitero mi admiración y más sincera felicitación. Muchas gracias. El maestro Duarte ha hecho un excelente resumen y síntesis
de su presentación, comentarios. Entonces pasamos con el licenciado Fermín Romero para que nos dé sus comentarios, por favor. Muchas gracias. Licenciado Fermín. Bueno, lo primero que quiero es agradecer a la Agencia Espacial Mexicana y a Cristina, por supuesto, esta invitación. Personalmente, para mí es un gran honor comentar esa importante aportación en el tema, porque como ya lo mencionó Carlos, que me antecedió en la palabra, eso es una obra pionera. No ha habido hasta el momento nada que contemple todas estas temáticas que tanto Cristina como Ismael articularon de manera perfecta. La verdad es que yo me sorprendí cuando leí. Nos vimos hace 8 días justamente. Hace 8 días, exactamente. Nos vimos para que me proporcionara la copia del libro, que con mucho gusto vengo a comentar. Y pues fue un periodo de lectura muy intenso y interesante al mismo tiempo, porque, digo, conociendo sobre el espacio durante mucho tiempo que he trabajado en el tema, pues ver tanta información aglutinada en un solo lugar, de verdad me impresionó, debo decírselos. Pues felicidades. La obra como tal es altamente recomendable, no solamente para la gente que se va a dedicar al espacio, como lo dijo Carlos, para los empresarios que quieren invertir, sino es altamente recomendable para todas las personas que estén interesadas en el espacio como tal. Es sumamente amplia la información, el análisis, las reflexiones que hacen los dos autores es fundamental, y creo que desde mi punto de vista que es sumamente una obra muy, muy completa, que es una lectura obligada para quienes estemos interesados en el tema. La academia seguramente, estoy seguro, muy pronto lo adoptará como un recurso didáctico de cabecera, porque de verdad tiene toda la información. Yo en lo personal, un poco en la misma línea de Carlos, me aboqué a identificar 3 dimensiones que desde mi punto de vista individual creo que son las más importantes. La primera de ellas es la política militar, que concierne esencialmente a los estados, a los gobiernos. La segunda es la económico-comercial, en donde entran, por supuesto, las empresas, los inversionistas que están muy interesados en el espacio, universidades y centros de investigación que también están enfocados en lo mismo. Y la tercera, que es la civil. Estas 3 dimensiones, desde mi punto de vista, están impregnadas a lo largo y ancho de los 5 capítulos que conforman las 465 páginas que tiene el libro. Como les dije, contiene muchísima información, toda ella muy valiosa, pero dentro del análisis yo encuentro cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, Carlos les leía una definición, una de las muchas que nos presentan los autores, porque hay diferentes acepciones y definiciones que los interesados han propuesto, pero yo me quedo con una en lo personal que me va a permitir compartir con ustedes, que es de la autora, y que es muy breve, pero dice muchísimo. Dice: la seguridad desde el espacio y para el espacio. ¿Y por qué? Porque es muy sencillo, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la seguridad espacial, tenemos que pensar que hay cosas que hacemos como seres humanos que afectan el ambiente o el entorno ambiental, el medio ambiente espacial, perdón, por una parte. Y por otra parte, en nuestra interacción como planeta en todo el espacio, también somos dependientes y vulnerables de muchas cuestiones que surgen en el medio ambiente espacial, como lo vamos a ver más adelante en la dimensión civil, por ejemplo. Entrando en el tema político-militar, y en el cual la doctora Cristina Rosas es ampliamente conocida por todas sus publicaciones que ha realizado en torno al tema de seguridad. En lo personal yo me congratulo porque aquí logró conjuntar absolutamente todas sus visiones y percepciones que ha hecho alrededor del tema de seguridad, en el cual es considerada experta. Yo en lo personal veo que logró articular perfectamente todos estos niveles de la seguridad, desde el individuo hasta la seguridad planetaria en el universo, y cómo desde ir viendo cómo el tema de seguridad pública, el tema de seguridad nacional, el tema de seguridad humana, que ya mencionaba Carlos, se van engarzando de una manera impresionante hasta entender el por qué el concepto de seguridad es tan importante como para poder proyectarlo en un ámbito universal o más allá del planeta. Entonces, esa parte en lo personal creo que la desarrolla muy bien en el primer capítulo. En el segundo capítulo se aboca al desarrollo y evolución del concepto de seguridad espacial, dando inclusive comparaciones y cuestiones históricas que nos dejan un amplio conocimiento del porqué de estas temáticas. Y ahí lo que me gusta del segundo es que metes ya el tema económico, de la economía del espacio, que es un tema fundamental. Mucha gente diría, pues, ¿de qué están hablando? Economía del espacio, sí, economía hay aquí donde hay seres humanos, pero en el espacio,
pues ahorita veremos cómo sí es muy importante. También Carlos comentó muy brevemente el tema. Es un mercado altamente lucrativo y en el cual, pues, por esa misma razón, personajes de diversas orígenes industriales pues están invirtiendo sumas muy muy fuertes que no se equiparan en nada con lo que los gobiernos están invirtiendo. Si hablamos de un universo, dos terceras partes, perdón, están siendo utilizadas por los empresarios y solamente una tercera parte está considerada por los gobiernos en el sector espacial. Entonces vamos a ver en un momento más porque es un tema altamente lucrativo. Los demás capítulos, pues como también lo resumió Carlos, la gobernanza, la evolución, el insuficiente derecho espacial que concentra el andamiaje internacional jurídico del espacio, pues ahí hay un punto pendiente muy, muy grande porque estas leyes fueron creadas a partir del lanzamiento del Sputnik. Entonces estamos hablando de tratados como el Tratado del Espacio, el Tratado de la Luna, el Tratado de Responsabilidad Internacional en el Espacio, de la devolución de objetos celestes, en fin, 4 tratados y algunos principios que conforman el entramado legal internacional del derecho espacial, pero que están en este momento son insuficientes. No podemos decir que están desactualizados en su totalidad porque siguen vigentes, es lo que nos rige la actividad de los seres humanos en el espacio, tanto para los estados como para las empresas, como para los seres humanos que quieren realizar actividades en el espacio y que tienen esa capacidad, pero es indudable que del momento en el que fueron creados esa legislación, actualmente requiere de una necesaria y urgente revisión y actualización. Entonces, esa parte también en lo personal, yo, que es de lo que más he hablado, pues creo que estás abordando desde tu personal perspectiva esta tarea inmediata y urgente. Y bueno, en los siguientes capítulos, en lo personal, el último que hablas de la participación de México, definitivamente pues estoy completamente de acuerdo que es importante que México se proyecte ya en estas actividades espaciales. Mucho se ha dicho de la necesidad de que la Agencia Espacial tenga recursos suficientes para poder realizar actividades. No nos han escuchado en prácticamente ningún lado. Entonces la agencia no tiene la capacidad de maniobra. Afortunadamente la maneja gente muy inteligente y eso es bueno, pero no tienen la capacidad financiera suficiente como para poder proyectar todo lo que tienen en mente, ¿no? Entonces, ligero resumen del libro me da pie a entrar de lleno a las 3 dimensiones. La primera, la política militar, y donde les decía mi amiga, y no me dejará mentir porque ella es la experta en la materia, nos confronta ante una realidad muy, muy especial. Estas capacidades ofensivas pueden en determinado momento interrumpir, degradar y destruir activos militares. También lo mencionó por ahí Carlos. Esta es una realidad que potencias como China, potencias espaciales como Rusia, están destruyendo satélites con armas de una capacidad tecnológica muy, muy, muy fuerte, y están generando no solamente basura espacial, es decir, con sus capacidades militares, ellos están demostrando qué capacidad tienen para poder en determinado momento trasladar un conflicto de la Tierra al espacio. En el pasado los conflictos se llevaban a cabo en tierra, después se llevaron al mar, después se llevaron al espacio aéreo, y en la actualidad estos actores como Estados Unidos, como Rusia, como China, como India, como Corea del Norte, como Irán, tienen capacidades suficientes para trasladar un conflicto al espacio. ¿Y de qué manera? Pues, por ejemplo, aniquilando satélites que sirven para el funcionamiento de muchos sistemas en tierra, ahorita les menciono cuáles, por ejemplo, pero que pueden utilizar a una nación. Entonces, esa realidad que es posible, y que inclusive el propio Trump en este mismo año, cuando anunció la creación de la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, pues ya están ahí, ellos dijeron, como nación nosotros tenemos que dominar el espacio. Para ellos es una prioridad, están trabajando en ello, y no dudemos que si en algún momento surge un conflicto, pueda trasladarse sin mayor dificultad al espacio.
Bueno, un poco pensando en esos futuros escenarios de trasladar los conflictos para allá, pues podemos ver los ejemplos de la destrucción de un satélite ruso, la destrucción de un satélite chino que ya lo hizo con sus propias capacidades. Son solamente pequeñas muestras del poderío que han alcanzado. Un conflicto de esta dimensión en el espacio tendría fuertes repercusiones negativas masivas, evidentemente de carácter económico y social, a largo plazo para la Tierra. Las pruebas de estas capacidades amenazan el entorno espacial y la actividad existente que opera de todas las entidades que operan en el espacio, incluidos estados y empresas. En el segundo nivel, que es el económico-comercial, básicamente ahí lo que quiero destacar es que mucha de la sociedad y de la economía depende de sistemas que están basados en el espacio. ¿Qué industrias dependen de esto? Pues bueno, básicamente la telefonía, las redes de internet, el sistema financiero global, la industria del entretenimiento, los bancos, las bases de datos, las redes de energía, todos ellos a través de satélites y otras áreas como la observación de la Tierra para aspectos climatológicos y de pesca y de agricultura, pues dependen precisamente de todos estos sistemas. Entonces, esa dependencia que está llegando a tener la humanidad socialmente hablando, pues es una realidad que también tenemos que tener presentes y que si en algún momento surge un conflicto, pues nos veremos afectados muy seriamente. Las áreas o las industrias, los sistemas de posicionamiento global, las telecomunicaciones, la observación de la Tierra, la minería, que ahora estamos hablando en temas de inversión ahí, el turismo, la venta de terrenos en unos cuerpos celestes, en general conforman ya una industria y un mercado global del espacio que estaba más o menos valuado en 2018 por lo menos en 360,000 millones de dólares. Ese es más o menos el tamaño de ese mercado, pero eso se considera que para 2026 va a alcanzar los 558,000 millones de dólares. Como pueden darse cuenta, es un mercado altamente lucrativo y en el cual los inversionistas están muy interesados en sacar provecho. Las áreas de inversión, pues básicamente de las que se conocen hasta este momento, son la minería espacial, porque los asteroides tienen platino y otros metales raros que sirven mucho sobre todo para las tecnologías de la información, los teléfonos celulares, los satélites, dependen de esos metales y minerales raros que se encuentran en el espacio, y ellos ya están invirtiendo para poder captar asteroides en el espacio, poderlos llevar o bien a la Luna y ahí sacar el recurso, o bien inclusive acercarlos lo más posible hasta la Tierra y poder extraer esos minerales. Entonces esa es una industria altamente lucrativa. Otra más es el turismo espacial. Seguramente algunos de ustedes han oído hablar de Richard Branson, que tiene entre otros proyectos el turismo espacial. A María Cristina Rosas le encanta hablar de los funerales espaciales y de real estate. Yo no abundaré en el tema porque creo que los que tienen mayor potencial son estos dos que mencioné primero, aunque definitivamente hay gente que se está haciendo millonaria con los otros dos. Y bueno, pues estas industrias en lo sucesivo las veremos muy activas. Hay gente de Silicon Valley que está muy metida en esas industrias. Originalmente invirtieron en las áreas de tecnologías de la información, pero ahora están muy interesados en voltear hacia el espacio por el interés que les representa el poder encontrar mucho dinero, diamantes que están también ahí en el espacio, en los asteroides. Entonces es de sumo interés para ellos. La dimensión civil. La dimensión civil, bueno, tiene mucho que ver con cuestiones que tienen que ver con la protección de la supervivencia de la raza humana en el planeta. Y básicamente dependemos de cuestiones del medio ambiente espacial, como pueden ser las tormentas solares. Esto se conoce como clima espacial. Y estas tormentas pueden inutilizar satélites, pueden alterar los polos magnéticos, pueden afectar la radiación, inclusive en temas de salud. Entonces, ese es un tercer aspecto o dimensión que estoy visualizando a raíz de la lectura de este libro, en el cual se debe poner mucha atención. Dentro de esta misma dimensión, pues se encuentran, por supuesto, los desechos espaciales. Son un tema que básicamente estamos hablando de los satélites que están inútiles o que están orbitando, como se les conoce
satélites zombies están afectando otros activos que sí sirven y que pueden generar conflictos. Cada una de estas cosas, bien sea político, militar, económico, comercial o civil, en algún momento puede tener una repercusión que por algún malentendido puede tener derivar en algún conflicto entre estados. Entonces, de esa manera es muy importante por ello tener en cuenta que en el caso, por ejemplo, de la basura espacial, pues a pesar de que hay muchas iniciativas, hay varios países que están trabajando en la materia para poder encontrar soluciones, pues no es algo que tengamos previsto solucionar en el corto o mediano plazo. Quizás en el largo plazo, cuando haya capacidades, se pueda tener la posibilidad de conectar algunos de estos satélites que no están funcionando, pero más allá de eso, hay centros especializados que tienen caracterizados del tamaño de 4 pulgadas para arriba y de 4 pulgadas para abajo. Pero estamos hablando de alrededor de 600,000 piezas que están orbitando que pueden dañar no solamente a la Estación Espacial Internacional y a los satélites, sino a los propios astronautas que en determinado momento van a estar haciendo una camioneta espacial. Y como lo vimos en la película de Gravity en algún momento, que también, por cierto, está aquí incluido. Aquí está todo. Ahí está todo, exactamente. Ustedes pueden ahí ver que esa posibilidad que como ciencia ficción puede también ser una amenaza potencial o una cuestión de la que somos altamente vulnerables. En este sentido, bueno, no saber si un satélite fue dañado por el clima espacial o ocasionado por algún arma de largo alcance en el espacio, pues puede generar un conflicto. Entonces, nuevamente volvemos a recaer en el tema político-militar, donde puede malentenderse que un satélite fue dañado o bien por el clima espacial. Hasta que no tengamos la evaluación del daño, no podremos saber si lo ocasionó, por ejemplo, Norcorea o la India o China. Entonces, ahí tenemos esa posibilidad también de generar conflictos. Los objetos cercanos a la Tierra, esos también son de origen natural, son básicamente los asteroides que están orbitando alrededor de la Tierra y que muy frecuentemente, muy seguramente ustedes en las noticias seguido leen que el asteroide tal va a pasar, inclusive tiene un numerito, va a pasar por la Tierra muy cerca, y eso prácticamente sucede a cada rato. Entonces, esos objetos, hasta ahorita, con toda la cooperación internacional que existe, se les tiene caracterizados y no se tiene previsto que alguno pase muy cerca, salvo uno que está programado para 2029, Apophis, pase cerca, lo cual no quiere decir que va a impactar, eso que quede muy claro. Se tiene previsto que pase cerca de la órbita terrestre, muy cerca, eso sí, pero también la NASA y la ESA ya están ahí preparándose para la posibilidad de que haya que redireccionarlo, por lo menos sacarlo de esa órbita cercana. Aunque ustedes no lo crean, la Tierra y la Luna están sometidas a frecuentes colisiones por parte de asteroides pues de pequeño o mediano tamaño, que pasan muy cerca. Sería el equivalente como que, por ejemplo, a la compañera que tiene el pelo largo le pasara entre el cabello una bala. Entonces, ese es más o menos el equivalente de lo que sucede. Inclusive en este libro ustedes pueden ver la gran cantidad por ejemplo, de satélites que están ahí. Por ahí mismo también pasan los asteroides. Y entonces, pues, esa es otra amenaza que la Tierra tiene que sortear, porque pues los objetos cercanos a la Tierra son una realidad. Como les digo, afortunadamente la NASA, la ESA y muchos otros centros de investigación los tienen caracterizados, pero por ahí puede surgir en alguna ocasión alguno que no hayan observado a través de los múltiples telescopios que están orbitando y que los están detectando y analizando sus trayectorias en sus órbitas. En algún momento puede surgir alguno que no esté caracterizado y podría representar una amenaza seria para la Tierra. Tenía algunas conclusiones que leerles, pero bueno, creo que ya se me terminó el tiempo. Muchas gracias. Gracias al licenciado Fermín Romero. Procedemos a la exposición de la doctora Cristina Rosas. Sí, ya O a menos de que quieras que el caballero sí. le cede su turno al caballero. Adelante, licenciado maestro Ismael López. Bueno,
Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Y antes de iniciar rápidamente quiero agradecer y felicitar al doctor Landeros Ayala por su reciente nombramiento como director general de la Agencia Espacial Mexicana, que hoy nos abre sus puertas para poner a disposición de la comunidad espacial este texto que he coautorado con la doctora María Cristina Rosas. Tal vez el doctor Landeros, quien ya no nos puede acompañar, no lo recuerde, pero él, en su estancia en el posgrado de la Facultad de Ingeniería, me hizo el favor de otorgarme una entrevista cuando recién empezaba toda esta aventura y pues fue muy, muy padre empezar con él todo este camino, conocer su experiencia en aquel momento cuando yo buscaba obtener un título de licenciado en Relaciones Internacionales. Ahora pues estamos aquí en la Agencia Espacial Mexicana presentando esta obra a todos los aquí presentes. De igual forma al maestro Carlos Duarte por su incansable labor de promover todo lo relacionado con el espacio. A Fermín también, que ya tenemos mucho tiempo de conocernos y estar en este camino, al señor presentador que también ha hecho favor de dirigir la discusión, y pues bueno, también por supuesto a la doctora Rosas, con quien a lo largo de estos casi 10 años de investigación, de labor docente, hemos estructurado este objeto de estudio que efectivamente ha sido escasamente estudiado en nuestras latitudes e incluso minimizado en más de una ocasión. Y que conforme nos adentremos en el siglo XXI, veremos cómo la seguridad espacial irá cobrando preeminencia en la agenda de la seguridad internacional, así como en la agenda de desarrollo de los diferentes países. En una frase resumida, como ya lo han dicho quienes me han seguido en el uso de la palabra, la seguridad espacial la podemos definir simple y llanamente como seguridad desde el espacio y seguridad para el espacio. Pero para darnos una idea de lo que queremos plasmar en el libro y de lo que hemos venido estudiando desde hace un tiempo, pensemos en esta región del espacio ultraterrestre que antes de 1957 era escasamente visitada, por supuesto, y no contaba con ninguna legislación en la materia. Tan solo 10 años después se convirtió en una de las regiones, es decir, en 1967, en una de las regiones más visitadas y con una legislación muy elaborada, que en aquel momento, mediante un proceso de moderación estratégica y cognoscitivo entre las dos grandes potencias que en aquel momento dominaban el medio ambiente espacial, generaron este sistema de moderación estratégica, el cual quedó plasmado en un régimen internacional del espacio ultraterrestre. Y también los usos de exploración del espacio ultraterrestre quedaron estigmatizados por el signo de sus tiempos, como una mera fachada más de la Guerra Fría y de la tensión que existía entre estos dos mundos que parecen irreconciliables. Ahora bien, también este año se cumplieron 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Y el panorama, como ya han señalado aquí, de los próximos 50 años se ve bastante diferente. Por ejemplo, la geopolítica está alimentando las presiones para que los seres humanos viajen más allá de la órbita terrestre. Ya señalaba el doctor Landeros, Fermín y el maestro Duarte que para 2035 los chinos han anunciado y han dicho que pondrán taikonautas en la Luna. El presidente Trump los quiere para 2024, tal vez cuando esté en su segundo mandato, si es que logra reelegirse. También una cosa que es muy importante que ya pusieron acá es el hecho de que los costos están bajando. El panorama de los negocios y de la economía del espacio está evolucionando también. Si traemos a valor presente neto el programa Apolo, este costó cientos de miles de millones de dólares. Ahora, el precio del boleto es solo de unas cuantas decenas de miles de millones de dólares. Como ya señalaba el maestro Carlos Duarte, recientemente el nanosatélite Aztec, que está ahora en la Estación Espacial Internacional, fue puesto justamente y llevado a ese destino en uno de estos cohetes nuevos, en un SpaceX Falcon de este millonario Elon Musk, que está rompiendo el terreno y está bajando los costos de una manera importante junto con otros multimillonarios de Silicon Valley que ya señalaban.
Y entonces esto es algo en el que el sector privado, el escenario aeroespacial, ha llegado a su mayoría de edad. 2 nuevos modelos comerciales están trayendo esto, y esto un poco también lo reseñamos en el libro. El gran negocio del lanzamiento y el mantenimiento de enjambres satélites pequeños de comunicación en órbitas bajas. Y el nicho, obviamente, del turismo espacial para gente ahora, en este momento, de altos ingresos. Tales posibilidades avisoran que se dupliquen las ganancias para 2030 a casi $800 mil millones. Una cifra importante, y obviamente muchos de los países y naciones emergentes necesitamos y queremos parte de ese pastel. Pero para hacer las promesas del espacio sean cumplidas, debemos resolver un problema muy importante que concierne a la seguridad y evitar varios riesgos que ya han sido aquí reseñados. El gran problema, en primer lugar, actividades basadas en la extracción de recursos. O, por ejemplo, ¿qué respuesta tendrá el régimen y el imperio de la ley ante el argumento que mejor se esgrima en torno a quién utilizará el hielo de los casquetes polares en el caso de una futurible civilización o de una presencia en nuestro satélite lunar, para proporcionar apoyo tal vez a colonias mineras o no sabemos, hacia nacionales de China, de Rusia o de países europeos? ¿O qué pasará con los futuribles pobladores de Marte? ¿Pueden hacer lo que les plazca con el medio ambiente marciano? ¿Quién es el responsable de las coaliciones entre satélites? Muchas de estas preguntas ahora será muy difícil que el actual régimen internacional nos diera respuesta. Ya se mencionaron aquí dos riesgos principales que vienen de la seguridad espacial. Como vemos, la chatarra es lo que tiene que ver con la chatarra espacial. Sabemos que la normatividad que existe actualmente, que es uno de los riesgos más importantes que existe, como ya señalaban, por la velocidad que pueden alcanzar, la reacción en cadena que puede generar un daño, una colisión entre objetos espaciales, y la normatividad con la que se cuenta ahora es muy común de lo que se está haciendo ante la imposibilidad de llegar a acuerdos tipo tratados internacionales que serían los más deseables. Se están creando solo directrices tipo soft law, acuerdo casi de los que llaman pacto de caballeros, perdón por las damas también, cuya ejecución no es exigible en términos internacionales. Por ejemplo, pensemos que en el Convenio de Responsabilidad de 1972 asigna responsabilidad por daños causados por un objeto espacial basado en quien lo lanza. Lo que hace mucho sentido en un mundo donde los gobiernos lanzaban sus propios objetos desde su territorio nacional. Pero, por ejemplo, imaginemos la colisión de 2009 entre el Iridium y el Iridium, un satélite operativo comercial, contra un satélite difunto militar ruso, el Cosmos. Esta se produjo en 2009. En 2009, el satélite comercial, como les decía, era propiedad de una empresa estadounidense, pero fue lanzado desde un puerto ruso. De haber existido un reclamo de indemnización, Iridium debe de haber contactado al Departamento de Estado de los Estados Unidos para que se pusiera en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, y los rusos bien pudieron haber alegado que toda vez que el Iridium fue lanzado desde Rusia, por lo tanto, en efecto, es un asunto interno de Rusia. Pero también además le pudieron haber dicho a Iridium, oye, la responsabilidad en este caso radica en la parte en la que tuvo la última oportunidad de evitarla, es decir, el satélite que estaba operativo. Entonces yo creo que ante estos escenarios los abogados han de haber dicho, no, pues ya, no hay que moverle. ¿Qué pasa si en un camino tenemos a dos conductores? Si en un camino de noche, sin semáforos, sin volantes, sin frenos, ¿de quién es la culpa si ellos chocan? Es decir, tenemos que renovar el régimen del espacio ultraterrestre, siempre de acuerdo a los intereses y convicciones de los países emergentes. Ahora bien, quiero aprovechar aquí para presumirles que tiene que ver con el tema,
una bonita sudadera que me regaló mi esposa aquí presente, que tiene que ver junto con La basura espacial. el problema de la chatarra espacial. ¿Quién es el astronauta que maneja la aspiradora? ¿Quién vigila que no deberían de ser un taikonauta, un cosmonauta, un astronauta quienes de manera conjunta estuvieran verificando el uso que se le da a la aspiradora? ¿Cómo van a ser el sistema que se quiere reproducir en la minería? ¿Por qué no pensamos mejor en un esquema tipo de los fondos marinos, donde hay una autoridad internacional que licencia aquellos proyectos que van a aportar los mejores rendimientos en este tema? Pero bueno, eso lo dejo ahí sobre la mesa. En este escenario, ante tales incertidumbres, se magnifican los riesgos de manera prominente en el uso de la fuerza, que sería el principal problema de la seguridad espacial, y donde el lector que adquiera el libro puede encontrar que ahí todas las escuelas de pensamiento, tradiciones que hay, se parten. Y todas toman una posición diferente al momento de ver la política de la seguridad espacial actual, ¿no? También no quiero caer en el error de promover como un viejo romantizado o una frontera anárquica en la que la humanidad puede despojarse de sus grilletes y redescubrir su destino cósmico. Para que esto se cumpla, como ya lo había señalado, necesitamos, como ya lo señaló el maestro Duarte, una buena gobernabilidad, un sistema de gobernabilidad en el que todos los países, los emergentes y las grandes potencias, encontremos nuestros intereses representados. Sin embargo, en tiempos en los que no nos podemos poner de acuerdo sobre las reglas para el comercio de soya o de barras de acero, lo anterior puede resultar como una gran tarea, lo que podrá dilatar que estas promesas se cumplan, estas promesas del espacio ultraterrestre, por lo menos 50 años más. Y en el peor de los escenarios, que el espacio pueda convertirse en un problema más para la humanidad. Ya vemos, el espacio se ha democratizado y en muchas ocasiones esta democratización presenta una férrea oposición a la internacionalización de las actividades espaciales. Tal vez esto por así convenir a los intereses estratégicos de las grandes potencias y por la facilidad y la facilidad de extrapolar estas categorías de Guerra Fría, ¿no? Ya con esto concluyo, únicamente señalar que un país, espacio para regresar a estos rubros, no va a ser la diferencia. Pero el quitar este recurso que se le da para la exploración espacial sí hace mucha diferencia, porque las inversiones espaciales, la tasa interna de retorno es altísima y se genera en diferentes aspectos, como ya veíamos, en innovaciones que están mucho más allá del espacio, en medicina, en robótica, en conducción, en formación de capital humano. Así las cosas, yo solamente quiero concluir agradeciendo a la Agencia Espacial Mexicana y invitar a los lectores a que disfruten el libro y pues muchas gracias por su atención. Bueno, pues ahora sí toca el turno a la autora. Muchas gracias, maestro, por sus palabras. Adelante, doctora. Muchas gracias, buenas tardes. Pues un gusto estar aquí en la Agencia Espacial Mexicana. Quiero agradecer la hospitalidad de la misma, la presencia del director, el doctor Salvador Landeros, y los comentarios muy atinados del maestro Duarte, del licenciado Fermín Romero, y agradezco también la presencia de todos ustedes. Yo, pues, ante todo lo que se ha dicho, creo que ya podría agregar muy poco, pero de todas maneras voy a usar mi tiempo. Sí, o sea, eso sale, ¿no? Sí, ya, me dejaron hablar, ahora se aguanta. No es cierto. No, 4 cosas sobre seguridad, porque parece ser que es el patito feo de los estudios sobre seguridad. Hablamos de muchas seguridades,
Incluso en seguridad humana hablamos de la seguridad alimentaria, de la seguridad ambiental, de la seguridad económica. No se habla de seguridad espacial. O sea, nosotros lo que hacemos en la obra es vincular el concepto de seguridad humana al de seguridad espacial, pero no porque seguridad humana considere o contemple a la seguridad espacial como tal. Voy a insistir también en la relevancia que tiene este tema para México. Desde que publicamos el libro apareció en septiembre de este año, pues he recibido felicitaciones, igual que Ismael, y también he participado en programas, entrevistas, etcétera, donde me dicen, bueno, en serio, este es un tema para México, o sea, todo el mundo dice, ¿de verdad deberíamos estar hablando de seguridad espacial? O sea, ¿por qué te abocas a estos temas raros? Incluso un colega muy reputado en temas de seguridad me dijo, oye, a ti te gustan mucho los temas esotéricos, ¿verdad? Ahora trabaja seguridad espacial. Le dije, eso es esotérico, wow. Bueno, no voy a decir el nombre del colega, pero él sabe perfectamente. Y si esto se está transmitiendo, saludos, colega. Bueno, quiero decirles que entre los objetivos de esta obra hay uno que no se ha mencionado en la mesa y me parece fundamental, que es la divulgación de la ciencia. Yo creo que los académicos, entre todo el trabajo que hacemos, a veces obviamos el tema de la divulgación de la ciencia, el de explicarle a la sociedad por qué hacemos lo que hacemos y por qué es importante lo que hacemos. Eso por un lado. Y por otro lado, este libro es un libro desde el ámbito de las ciencias sociales, no de las llamadas ciencias duras, en torno a la seguridad espacial. Quienes más han reflexionado sobre esto, revisando la bibliografía, pues son precisamente personas de las ciencias duras o juristas. Pero desde el ámbito de las ciencias políticas y de las ciencias sociales ha habido una escasa reflexión sobre seguridad espacial. Y rara vez nos comunicamos los científicos sociales con las ciencias duras o con los juristas para analizar lo que estamos haciendo y para contribuir a la divulgación de la ciencia. Yo de verdad aspiro que este libro inspire a los colegas, a los académicos, a la comunidad académica y científica para coadyuvar a la divulgación de la ciencia, explicarle a la sociedad por qué es importante lo que hacemos y por qué es importante para las vidas cotidianas de todos. Que eso responde en parte a la pregunta que me hacían de si este tema es un tema para México. Pues sí, es un tema para México y para Bolivia y para Haití y para todas las naciones del mundo, y lo digo respetuosamente. Como les decía, es importante situar a la seguridad espacial en la agenda de seguridad internacional porque es un tema crecientemente importante pero extrañamente ignorado, ¿sí? Es decir, sabemos que cada vez nuestras vidas cotidianas, ya se explicaba en la mesa, dependen de las actividades espaciales, pero las reflexiones sobre el particular más bien escasean. Seguimos pensando en escenarios belicosos en la Tierra, hay bastantes escenarios belicosos en la Tierra, en el ciberespacio también, pero rara vez reflexionamos sobre lo que tiene que ver con el espacio y su vinculación con la seguridad. También, bueno, esta obra se propone insistir en la importancia de una política espacial, una política nacional en materia espacial para nuestro país. Es importante fortalecerla y también va de la mano impulsar el conocimiento sobre la seguridad espacial en nuestro país y en el mundo. Bueno, sobre el concepto de seguridad espacial, respecto a lo que se dijo, yo añadiría un par de cosas más. Seguridad espacial pues se refiere a amenazas, riesgos y vulnerabilidades desde el espacio hacia la Tierra o desde la Tierra hacia el espacio. Son múltiples, ya se mencionaba lo de las tormentas solares, lo de los asteroides, que esas pues nos vienen del espacio, superan a la actividad humana, pero hay muchas actividades humanas que ponen en entredicho la sustentabilidad del espacio. Ya se hablaba, por ejemplo, de las armas en el espacio. Por cierto, el Tratado del 67 es un tratado que tiene que actualizarse por muchas razones. Una de ellas es porque el tratado prohíbe armas de destrucción en masa en el espacio, pero no dice nada sobre armas convencionales, menos sobre armas cinéticas o láseres, que son las armas que ahora pues están en boga. Es con armas cinéticas, por ejemplo, que China destruyó su satélite o que India destruyó en enero de este año también su satélite. Armas cinéticas que operan a velocidad. Y eso no está cubierto por el Tratado del 67, por ejemplo. Entonces ahí tienen casos de actividades humanas que inciden en el espacio. La basura espacial la generamos los humanos, ¿sí?
Entonces ahí tenemos un grave problema, y aparte están las actividades del sector privado, como se refería, minería espacial, turismo espacial, funerales espaciales, que sí me gustan mucho. Sí, es un tema muy interesante. Hay funerales para las mascotas, hay funerales para las personas. El creador de Star Trek, cuando murió, bueno, antes de morir, dijo que él quería un funeral espacial, y le hicieron su funeral espacial. Lo cremaron y sus cenizas las mandaron al espacio. Entonces puede parecer una excentricidad, pero hay gente que quiere funerales espaciales, entonces el cliente lo que pida. Y eso naturalmente lo está aprovechando el sector privado. Pero estamos de acuerdo en que la normatividad internacional con la que contamos pues no cubre este tipo de excentricidades, así que ahí tenemos varios problemas. Decirles también que, hablando de seguridad espacial, y esto se infiere de lo que se ha expuesto previamente, no es un tema privativo de las grandes potencias, porque las amenazas, riesgos y vulnerabilidades existentes afectan a todos los países. Además de que el acceso al espacio se ha democratizado, es cada vez más sencillo, más barato incursionar en él. No es un tema de estados tecnológicamente avanzados. Hay países que, sin tener los niveles de tecnologización de Japón o de la República Popular China o de Estados Unidos o Rusia, ya han incursionado en el espacio. Sobre la relevancia del tema para México, bueno, si nos vamos a la etimología del país, que eso a veces no se hace, resulta pues que México es el ombligo de la luna, ¿sí? Etimológicamente hablando. Lo refería incluso Octavio Paz en El laberinto de la soledad, ¿no? Viene del náhuatl, de Mestli, que significa luna, Xic o Xictli, que significa ombligo, y Co, que significa lugar. Entonces México es el ombligo de la luna, y los antiguos mexicanos, los mexicanos mesoamericanos y otras culturas de la región, pues tenían una presencia y un análisis sobre el espacio impresionantes, de los que pues ya conocemos bastantes testimonios, estudios y alusiones. Lo que hicieron los mayas, por ejemplo, pues es ampliamente reconocido, y todavía no sabemos todo lo que hicieron, todavía sigue en estudio todo esto. Para México, el acceso al espacio tiene implicaciones en diversas esferas de la vida nacional: la economía, las telecomunicaciones, la medicina, la seguridad nacional. Trátese de fenómenos naturales, por ejemplo, de poder monitorear un huracán o los destrozos de un terremoto, o bien también para monitorear las actividades de la delincuencia organizada, tráfico de personas, tráfico de armas, etcétera. También es importante el sector espacial para la formación de recursos humanos altamente calificados. México pues recibe muchísima inversión extranjera en el sector aeroespacial. De hecho, es de los pocos sectores donde seguimos recibiendo mucha inversión extranjera. Es una inversión que nos ha posicionado muy bien, que también nos ha permitido gestionar recursos humanos para pues tener esta vinculación con todas las grandes corporaciones que manufacturan productos espaciales. Todas manufacturan en México, todas, absolutamente todas, y tenemos reconocidos hubs espaciales, aeroespaciales en nuestro país. Es el caso de Querétaro, es el caso de Tijuana, de Monterrey, de Chihuahua, de Hermosillo, y por supuesto que esta es un área muy estratégica, donde pues lo único que faltaría sería dar el salto para producir, manufacturar nuestros propios productos espaciales. Lo del AztecSat 1 es realmente una muy buena noticia. Es un satélite hecho por estudiantes, y si los estudiantes pueden hacer esto, pues ciertamente México, con toda la experticia y el capital humano que posee, puede dar este salto. ¿Qué van a encontrar en el libro? Bueno, hay 5 capítulos. El primero versa sobre seguridad internacional en el siglo XXI. El segundo sitúa a la seguridad espacial en esta agenda de seguridad internacional. Se hacen analogías con, por ejemplo, la conquista del Nuevo Mundo, con el acceso al aeroespacio, al ciberespacio, en fin. El tercer capítulo es importante porque ahí se ve justamente esto que se comentaba, el régimen internacional sobre el espacio ultraterrestre, sus logros, pero también sus insuficiencias a la luz de los acontecimientos más recientes. El cuarto capítulo hace un balance sobre tendencias en materia de seguridad espacial. Aquí se revisan las viejas amenazas, las tradicionales, las militares, obviamente en el tema, más los nuevos tópicos que pues merecen toda nuestra atención.
y que ya han sido desarrollados por quienes me antecedieron en el uso de la palabra. Y el último apartado versa sobre México y la seguridad espacial, pues para reafirmar que este es un tema para nuestro país y donde tenemos que poner la mayor atención. En la obra pues hay un recorrido histórico obviamente sobre la conquista del espacio, ahí pueden ver a la conocida perra Laika. Ahora que estamos tan conscientes del maltrato animal, pues hemos visto miles de artículos que hablan del terrible sufrimiento que padeció la perrita, porque no estaba programado que ella regresara a la Tierra. La historia es que Laika fue en el segundo Sputnik, en el 57, y fue una idea de Nikita Khrushchev, el líder soviético, de hacer algo que fuera realmente heroico para conmemorar los 40 años de la Revolución de Octubre, ¿sí? Entonces dijo, pues mandamos a un ser vivo, no puede ser una persona porque pues no hay posibilidad de que regrese, pero vamos a mandar a un ser vivo, y pues hubo cierta resistencia. Pero bueno, eligieron a esta perrita callejera, la entrenaron, la prepararon, la tuvieron confinada por largos periodos en una cápsula pues muy parecida a la cápsula en donde viajaría, y pues la mandaron. Y bueno, se convirtió en un ícono que celebró mucho la dirigencia soviética como logro del sistema soviético y de los avances científicos y tecnológicos de este país. Y bueno, el sacrificio de Laika, pues muchos dicen que fue terrible, pero sirvió precisamente también para ir monitoreando condiciones que pudieran eventualmente llevar a los primeros seres humanos al espacio, y los vemos pues en estas imágenes: Gagarin, el primer hombre, Valentina Tereshkova, que pues por ahí anda, todavía tiene 83 años la señora, y ha sido motivo de un montón de homenajes, y todos los años Vladimir Putin le da flores y la felicita por sus logros, y bueno, ahí anda la señora. La señora, por cierto, en una entrevista dijo que si se hiciera esto de ir a Marte, ella querría ser voluntaria aunque fuera un viaje sin retorno. Entonces todavía a sus 83 años tiene ganas de seguir esta aventura, y pues realmente es una persona fascinante, Valentina Tereshkova. Tenemos también los hitos que se han retratado mucho este año, los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Y luego vamos a ver una imagen, bueno, ahí aparecen dos personajes en la siguiente, a uno de ellos lo reconocen claramente, ¿sí? Y luego ven a un perrito de peluche. Quiero que vean al perrito de peluche, porque ahora ya también tenemos peluches en el espacio, ¿sí? O sea, ya hemos logrado llevar mascotas, hemos logrado llevar seres humanos, y ahora también tenemos a Sam, un perrito de peluche que fue motivo o resultado de un experimento en una primaria de Inglaterra, donde ataron el perrito a un globo y con una cámara GoPro que fue soltado para que ascendiera, y la cámara pues mostraba al perrito y atrás de él toda la altitud que alcanzaba. Y bueno, al final explotó el globito. Sam nunca apareció, a la cámara sí la rescataron por GPS, y ahorita ofrecen recompensas a quien entregue a Sam sano y salvo. Ya tenemos al primer peluche en el espacio, que es el perrito Sam. ¿Qué más tenemos en este libro? Una reflexión sobre economía del espacio. Es algo muy interesante, porque efectivamente es el sector privado el que lleva la batuta. En los tiempos de la Guerra Fría era al revés, eran los estados los que llevaban la batuta, pero ahora tenemos un giro radical y es el sector privado el que lleva la batuta, y por eso es tan importante actualizar la normatividad con la que contamos, porque el sector privado siente que la normatividad solo aplica a estados, ¿no? Como el gringo que lotificó la luna y empezó a vender lotes y títulos, los repartió, y también lotificó Marte y dijo, bueno, pues a mí no me aplica el Tratado del 67 porque yo soy una persona, eso le aplica a estados. Oiga, señores, que así no es. Bueno, a ver dónde dice que así no es. Así que el señor le vendió lotes a Ronald Reagan, a James Carter, a un montón de celebrities, socialité y demás, que tienen sus títulos de propiedad de lotes en la Luna y en Marte y en Júpiter también. Bueno, entonces tenemos que avanzar más en la normatividad para el sector privado, porque el sector privado siente que tiene toda la posibilidad de hacer lo que
guste y mande en este sector. Obviamente tenemos la nueva carrera armamentista en el espacio exterior, ya hablábamos de armas cinéticas, de láseres y otras formas de combate, como puede ser la ciberguerra y las ciberarmas, ¿no? Desde la tierra podemos deshabilitar satélites y no es necesario disparar contra nada, simplemente los cegamos, les negamos el servicio y pues quedan completamente inutilizados. Y bueno, acá vemos imágenes de algunas celebrities. Ahorita se mencionaba el señor Branson, el dueño de Virgin Galactic. Y bueno, estas celebrities pues han pagado $200,000. Es un boleto que pagaron, puede ser un poquito más caro, para que llegado el momento puedan experimentar la gravedad cero a bordo de estos aviones que ofrecen la experiencia de gravedad cero. Así que vamos a ver más basura espacial todavía. Justin Bieber, Lady Gaga, Sarah Brightman, más basura espacial. Pero si no teníamos suficiente. Bueno, en fin, yo creo que el espacio debe ser usado para mejores fines. Estoy de acuerdo en que hay gente que no sabe qué hacer con su dinero y dice, sí, también quiero ir al espacio y a la Estación Espacial Internacional y me puedo pagar mi pasaje. Ya ha sido el caso de muchos turistas espaciales, ¿no? Que han pagado, acá se cita el nombre de los 7 turistas espaciales, los 7 pioneros, que pagaron una millonada para ir a laEstación Espacial Internacional como turistas. Pero el espacio también está para mejores fines, me parece. Venga, es una observación. Sobre la otra basura espacial, la que se genera por residuos y pedazos de cohetes y satélites zombies y demás, pues sí tenemos un enorme problema, pero a veces no reflexionamos que hay una basura espacial que orbita de la Tierra y hay otra basura espacial del Océano Pacífico que se ha generado por la desorbitación de artefactos espaciales, ¿sí? Cuando los aparatos dejan de funcionar, fue lo que pasó con la estación Mir de la Unión Soviética. La Mir ya llegó a su vida útil y se dijo, vamos a desorbitarla. ¿A dónde la vamos a sepultar? Al Océano Pacífico. ¿Por qué ahí? Porque es el más grande del mundo y donde están las mayores profundidades, según se tiene registrado. Ahí está la fosa de las Marianas y como es muy profundo, ahí se está arrojando mucha basura espacial. Entonces también tenemos basura espacial en la Tierra. De por sí en el Pacífico todo el mundo está muy alarmado por el problema de los plásticos, que es un grave problema. Ahora también tenemos que alarmarnos por chatarra espacial en ese océano. Bueno, ¿qué más? Sobre amenazas y demás, lo de los asteroides, muy interesante. Y tenemos pues la historia del Chicxulub, que cayó justamente aquí en el Golfo de México y fue el causante, ya esto se tiene plenamente documentado, de la extinción de los dinosaurios o del 90 y tantos % de la vida en la Tierra y bueno, eso dio el paso también para que aparecieran mamíferos como nosotros y demás, ¿no? Pero bueno, es un tema que tenemos que vigilar porque efectivamente asteroides caen todo el tiempo de diversas magnitudes a la Tierra, pero hay algunos que sí tienen un cierto nivel de peligrosidad por su tamaño, por la velocidad y por el lugar en que caigan. Resulta que este asteroide, el de Chicxulub, causó mucho daño porque pegó mucho en la superficie. Dicen que si hubiera entrado, ahora sí, perdón por la redundancia, más adentro, tal vez no habría sido tan letal, pero pegó muy en la superficie, entonces provocó un invierno nuclear al estrellarse. Bueno, consideraciones relevantes para terminar. Yo sí quisiera señalar que hemos tenido una historia de incursión al espacio en México que merece ser contada, merece ser conocida y merece ser valorada. Cuando la Unión Soviética puso su Sputnik en órbita, el primero en el 57, un poquito después en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ya estábamos probando cohetes. Entonces, eso sí es importante decirlo porque nosotros sí hemos tenido un acercamiento muy temprano al espacio, pero no ha habido la visión gubernamental para apoyar ese acercamiento al espacio. En el 62, por ejemplo, se creó la Comisión Nacional del Espacio Exterior, pero luego la eliminó José López Portillo porque aparentemente no le encontraba ninguna razón de ser. Pero fíjense, fue muy importante ese trabajo pionero de la Comisión Nacional del Espacio Exterior porque nosotros organizamos olimpiadas, organizamos mundiales de fútbol
y teníamos que garantizar las señales y las transmisiones, y eso nos llevó a crear infraestructura para poder televisar los Juegos Olímpicos, el Mundial del 70, donde fue campeón Brasil con el Rey Pelé y todo esto. Y hubo Juego Limpio, dicen que es el Mundial donde más Juego Limpio hubo, a nadie lo amonestaron, a nadie lo expulsaron, fue un verdadero Juego Limpio, pero eso se televisó a todo el mundo, los partidos se televisaron en vivo y en directo. Luego tuvimos otro Mundial, el 86, después del terremoto, y bueno, para todo eso era importante la infraestructura, pero lamentablemente en el gobierno de López Portillo pues se tomó la decisión de desmantelar a esa Comisión Nacional del Espacio Exterior. Tomó muchas décadas que México pudiera crear la Agencia Espacial Mexicana. La aprobación por parte de nuestro Congreso fue en 2006 y todavía pasaron añitos antes de que oficialmente naciera la Agencia Espacial Mexicana. 2010 fue cuando oficialmente nace sin presupuesto, porque sí le asignaron presupuesto, pero bueno, y sigue con sus 1,000 millones de pesos, ¿verdad? O sea, 1,000 millones de pesos para una agencia espacial. Bueno, sí. La verdad es que el trabajo que hace la agencia es formidable cuando vemos los presupuestos magros que se le prodigan, pero esto tiene que ver con una falta de visión sobre la importancia del espacio para la vida nacional. Entonces, bueno, yo insistiría en que pues este libro pionero, esperamos los autores y esperamos los aquí presentes, que abra un debate en torno a la importancia del espacio para México, a la importancia y al reconocimiento de las actividades espaciales para la vida nacional y, bueno, recordar que hoy por hoy, hablando del Estado mexicano, pues sí contamos con satélites de nueva generación, pero no dejan de ser una infraestructura precaria. Fíjense lo que pasó en 2010 cuando teníamos el bicentenario, la ceremonia del bicentenario. Un satélite zombie estuvo a punto de pegarle al satélite, al SatMex, que iba a transmitir la ceremonia del bicentenario. Y bueno, afortunadamente eso no ocurrió, el satélite zombie navegó y bueno, no interfirió, acá todos suspiraron y dijeron, ay, qué bueno que no pasó. Pero esto es importante traerlo a colación porque tenemos una infraestructura espacial precaria que nos tendría que llamar a generar más productos espaciales, obviamente, con nuestras propias capacidades. Ya vimos que se puede hacer, lo del ASTEXAT es un gran aliciente. Y bueno, también pensar en que este es un sector en el que México está teniendo una fuerte inyección de capitales extranjeros. Habrá que trabajar más en esto de la triple hélice, las alianzas en sector privado, gobierno, universidades, eso es muy importante. Y pues eventualmente poder producir nuestros productos espaciales. Yo creo que hay condiciones para hacerlo. Recordando también, y con esta última reflexión termino, que la erupción en el espacio, al menos para México, haciéndolo de una manera más decidida, con una visión de Estado, elevaría la moral y el orgullo nacional en momentos en que realmente estamos muy necesitados de eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues la elocuencia de nuestros oradores se ha comido prácticamente el tiempo de preguntas, pero podemos recibir 2 o 3 preguntas de la audiencia. No sé si allá en internet tengamos alguna, chicos. Y también en Una, físico. 2. Y también en físico. Por aquí. 3. Antes que nada, muchas gracias y felicidades. Me emociona mucho poder tener los 2 temas que me apasionan, que es tener 2 internacionalistas. Yo también soy de la Facultad de Ciencias Políticas, María Cristina, por supuesto, que fue mi profesora. Y pues llevarlo al espacio, estos temas, en donde pues los internacionalistas podemos darle un enfoque multidisciplinario, desde luego, a todos los problemas, y lo tengo que leer y me lo van a firmar al ratito. Y mi pregunta es si han habido foros, congresos o reuniones internacionales en donde podamos llevar esta seguridad espacial y tocar los temas del Congreso del 76, que desde luego se tiene que actualizar, pero como lo mencionaba el maestro Luis López, pues es patrimonio de la humanidad, ¿no? El espacio. ¿Cómo podemos hacer valer esto y que no se vuelva algo como una América para los americanos ni un el espacio solamente para las naciones espaciales?
¿Cómo podemos hacer valer esto las naciones que no tienen tampoco tanta injerencia en el espacio? Más preguntas, ¿no? Yo creo que mejor la recogemos porque si no vamos a hacer otra hora. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. La verdad es que es un tema fascinante. Yo creo que esto abre oportunidades no solamente para la gente que estamos en la academia, sino también para los que hemos ido y queremos colaborar en el desarrollo aeroespacial de México. Su servidor inició una empresa de fábrica de drones en el 2010 y uno de los objetivos que tenemos nosotros ahorita es hacer un dron espacial para exploración de minería, específicamente. Sin embargo, a lo largo de todos estos años he tenido experiencias fuera del país, con todos los países que ustedes han mencionado, y me llama mucho la atención que allá, y no me gusta hacernos menos, porque yo creo que en México existe y tenemos el capital humano, allá sí veo los mecanismos y las herramientas para llegar en manera conjunta a un resultado no solamente de desarrollo, sino también altamente rentable. ¿Qué nos pasa aquí en México? Que no hemos podido concretar no solamente la academia o la iniciativa privada, sino todos los que deben de estar involucrados para llegar a desarrollar una industria realmente pujante. O sea, yo creo que hasta traemos un legado milenario con los mayas que nos debería de llamar y ser responsables de asumir ese reto para meter a México en el círculo internacional. Nosotros desde nuestra cancha hemos planteado el tema de los drones desde el 2009, yo me acuerdo que todavía se reían de nosotros cuando hablábamos de aviones no tripulados, ¿no? O sea, decían, ¿qué es eso? Yo soy del Politécnico y posteriormente estudié en la UNAM, en la Facultad de Economía, y nos veían raro, ¿no? O sea, y entiendo perfectamente ese punto, ¿no? México, espacio. Ahora decían, México, aviones de control. O sea, vamos, entiendo esa parte. Entonces mi pregunta va en ese tema, ejes de acción. ¿Qué pudiéramos hacer en este momento, con todas las circunstancias, con este cambio, incluso me atrevería a decir, no solamente de paradigma, sino de régimen que estamos viviendo en el país, que nos pudiéramos apalancar todos para generar resultados muy concretos? Entonces, esa es la primera. Y yo tenía un tema pero tiene que ver... Esa pregunta. Sí, pero la pregunta es, dentro de la legislación internacional, ¿quién es el que va a definir de quién es quién? Por ejemplo, la minería, los materiales preciosos del espacio. Sí, buena pregunta. Había otra por allá, Luis. Adelante. Buenas tardes, felicidades por tu trabajo. Muy loable el hecho de que se desarrolle estos esfuerzos de poder hacer el trabajo desde otra perspectiva que no sea la ingeniería. Lo cual creo que es muy importante que rescatarlo. Quizá mi pregunta sería enfocada si eventualmente ustedes tienen pensado este trabajo que desarrollaron, que tiene un sustento jurídico, tiene al menos un fundamento, se pueda compaginar con las características técnicas que a veces se requieren para el desarrollo de esta seguridad espacial. En el caso concreto, su servidor fue analista de dinámica orbital del sistema satelital MEXA, y puedo mencionarles perfectamente que se tienen problemas constantemente con objetos satélites y basura, y no hay nadie que se haga responsable de un momento de una colisión por ellos. Se tienen asegurados los satélites, pero no hay una aseguranza pues, por parte de un país responsable. Entonces, creo que en ese sentido, me gustaría saber si el tema de pregunta, si tienen contemplado trabajar con la Academia de Ingeniería para afinar los detalles técnicos que a veces pueden representar una idea desde un punto de vista social, para que entonces en una idea en conjunto tenga un buen impacto la razón de ser del trabajo. Y la otra, pues somos responsables también de nuestra basura. Tenemos a la Delegada 2, que está pasando el arco orbital constantemente y tiene que esquivarlo todos los operadores desde 113 hasta 28 grados oeste. Entonces, habría que pensar en esto. Gracias. Bien, pues con eso cerramos. Adelante. Sí, bueno, voy a tratar de comentar un poco de todo. Muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Muchas gracias por el interés que despierta la obra. Vemos ahora que los distintos foros donde tradicionalmente se discutía el tema de la seguridad están prácticamente bloqueados, ¿no? Pensamos en la conferencia de desarme, que es el foro donde se discutía el tema de la seguridad espacial, pero vemos otros foros justamente dentro de este cambio de paradigma
que están teniendo un auge, por ejemplo, la revitalización del CUOS, donde ahora se están llevando varios temas de seguridad espacial, dada la parálisis que existe en otros foros que se supone que están destinados para eso, pero por cuestiones políticas, diplomáticas, dada esta tensión en los asuntos terrestres, de los cuales el espacio ultraterrestre obviamente no es una cosa ajena, porque también la seguridad espacial es reflejo de la seguridad que tenemos aquí en el planeta Tierra. Y justamente es en estos nuevos foros donde podemos llevar argumentos científicos, técnicos, conjuntar estos proyectos de triple hélice, tener elementos también dentro de este nuevo cambio de paradigma de circunstancias a nivel mundial, donde los nuevos emprendedurismos están siendo muy valorados. La Agencia Espacial Mexicana ha tenido un éxito bastante amplio y justamente en este mandato que tenía de dotar a México en un país de capacidades espaciales notables en el corto tiempo. Es una tarea ardua, ya vemos a lo mejor con los recursos que se cuenta, se hace mucho. Esta forma sería poder encontrar en estos nuevos foros espacios donde se puedan llevar a cabo y conjuntar tareas, porque como ya señalaba la doctora Rosas, todas las inversiones que se hacen en materia espacial, el Estado mexicano, se ven justamente reflejadas ahí en esos activos espaciales, que al final del día es lo último con lo que nosotros contamos y donde se plasma todo este avance en distintas áreas. Es por eso que es muy importante avanzar en esta seguridad, en estos foros, justamente para proteger estos activos espaciales, no solamente con seguros, y encontrar mecanismos donde podamos ver que los elefantes, cuando nos vayan a pisar los elefantes espaciales, o los satélites zombies, otras cosas, encontrar los elementos en donde los estados de dimensiones como México podamos tener alianzas y generar agendas de nicho, porque otro aspecto importante también que ya se mencionaba aquí, que vemos, es el de la armamentización del espacio. Esa frontera militarizado desde el 57 nació, siempre ha ido acompañado, pero ya cruzar el umbral de la armamentización y de que algún actor, estatal o no estatal, cuente con la capacidad de proyectar fuerza en un punto específico en el planeta Tierra o incluso en el espacio, eso ya cambia el juego totalmente, y hasta el momento no se tiene conocimiento de que esto suceda. Es lo que yo tendría que decir. Sí, ok, bien. Bueno, evidentemente tenemos un problema con la normatividad sobre el espacio, porque efectivamente tuvimos del 67 al 79 tratados jurídicamente vinculantes no ratificados por toda la comunidad internacional. El más ratificado es el del 67, los demás, a medida que pasaba el tiempo y llegamos al 79, son los menos ratificados, y a partir de ahí vemos el auge del soft law, del derecho que no es jurídicamente vinculante, del derecho que es voluntarioso. Lo hago si quiero y si no, no pasa nada, no quiero asumir obligaciones, parece ser el sentir de una parte sustantiva de la comunidad internacional. Entonces, pues eso dificulta mucho las cosas. Por ejemplo, en minería espacial estamos viendo que hay países como Estados Unidos o Luxemburgo que están tratando de tomar ventaja del proceso a través de alianzas con corporaciones. En el caso de la minería espacial, pues, en Estados Unidos hay dos grandes corporaciones involucradas en esto, Deep Space Industries y otra más, ahora voy a recordar su nombre. Pero Obama, cuando fue presidente, dio a conocer una ley que se conoce como Ley Obama, en la que se dice que lo que extraigan las corporaciones privadas de los asteroides se pueden quedar con el fruto de su explotación. Esto contraviene el espíritu del Tratado del 67. Primero, ¿por qué? Porque el tratado dice que el espacio no es de nadie, es de todos. Que las actividades que se emprendan serán para el beneficio de la colectividad, no de Deep Space Industries. Luxemburgo aprobó una legislación similar. Luxemburgo se está posicionando como un país hub en el tema de la minería espacial, que ve en la ley Obama pues una enorme ventana de oportunidades, aparte que ellos están trabajando en legislaciones similares. Entonces, lo que está pasando es que
con la normatividad que tenemos y que se articuló entre el 67 y el 79, más los acuerdos hechos en la Asamblea General en Copos y demás, que son soft law, que no son jurídicamente vinculantes, tenemos una insuficiencia jurídica para poder lidiar con todos estos aspectos y literalmente hay países que nos están dando madruguete, países y empresas que nos están dando el madruguete. ¿Cuál debería ser el curso de acción? Bueno, yo aquí voy a salirme del tema, pero les quiero comentar rápidamente lo que está pasando en el sector de salud a nivel internacional. En el sector salud, por mucho tiempo se trabajó en normatividad y leyes por parte de estados, pero se llegó a la conclusión de que lo que puedan decidir los estados no necesariamente conviene a empresas farmacéuticas ni a organismos no gubernamentales. Ergo, se decidió crear una diplomacia en salud global que incluya a estados, a organismos no gubernamentales y a empresas farmacéuticas. ¿Qué vamos a hacer en el sector espacial? Regreso al tema espacial. Vamos a tener que trabajar con eso, con actores no gubernamentales, con empresas, con estados, y de esta manera tener un pool de actores que están teniendo fuerte incidencia en el espacio y vamos a tener que encontrar la forma de generar acuerdos. De otra manera, el espacio no va a ser sustentable, no vamos a poder crear la urgente gobernanza que tanta falta nos hace. Lo de compaginar nuestro trabajo que tiene un sustento jurídico, no tiene un sustento jurídico, nuestro trabajo es un análisis político, ¿sí? Es de relaciones internacionales, eso sería importante aclararlo. Si mencionamos, hay un apartado dedicado a la normatividad, a los aspectos jurídicos, pero el análisis que hacemos es jurídico y geopolítico, y de astrogeopolítica o astropolítica, ¿sí? O sea, sí, porque